Y continuamos en Redacción Abierta, momento de dar cuenta de esta situación, la situación de la nueva normativa, la ley de alquileres y sus claros y oscuros. Me da la sensación que es una ley que ha generado muchísimos inconvenientes. Y para analizar esta problemática tan vigente, lo hemos invitado a Ezequiel Vergara, él es abogado de usuarios y consumidores. Gracias por venir, Ezequiel. Y además a Alejandro Adrogua, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Bueno, es una constante, ¿no?, escuchar a aquella persona que tiene muchísima dificultad en encontrar una propiedad disponible para el alquiler y por otro lado los propietarios que tienen temor de ponerla a disposición. ¿Cuál es su primera mirada? ¿Qué es lo que considera usted que ha generado esta nueva normativa donde el Estado, sin lugar a dudas, ha metido la mano? No sé si quieren que arranque yo. Sí, adelante. Bueno, como antes de que saliera la ley ya estábamos hablando desde COFESI, que es el Consejo Federal Inmobiliario, y lo planteamos en las pocas reuniones que nos dejaron dar nuestra opinión, que considerábamos que esta ley que iban a aprobar no era positiva, digamos, por el hecho de dos variables principales, los 36 meses que cambiaban de los 24 iniciales y el ajuste que iban a tener los contratos de alquiler de acuerdo a la inflación. En un país como Argentina, donde tenemos una inflación anual del 50, del 55%, ajustar los alquileres a la inflación iba a tener complicaciones. Actualmente lo estamos viendo y son las quejas que tenemos actualmente por el hecho de que hay una incertidumbre a la hora de constatar un nuevo o armar un nuevo contrato de alquiler por el hecho de que no tienen certidumbre de lo que va a pasar al primer año, al segundo año y al tercer año. Tanto para el inquilino como para el propietario, o para nosotros los corredores inmobiliarios que estamos en el medio de esta parte, digamos. Hoy arranca un contrato de alquiler donde nadie sabe qué es lo que va a pasar en el país y mucho menos tener una trazabilidad de lo que va a continuar los contratos de alquiler para poder fijar para el segundo año y para el tercer año. ¿Y cómo se rubrican los contratos? Vamos a bajar un ejemplo claro. Si tenemos esta incertidumbre que tiene que ver con la variable, la inflación y el índice salarial, ¿no? Uno nunca sabe de cuánto será. Se proyecta para este 2022 un 60%. ¿Y qué es lo que se escribe en ese contrato que firman las partes? ¿O queda con un signo de interrogante y que el propietario cruce los dedos y que el inquilino también proyecte en base a incertidumbres? Exactamente. Anterior a la ley, se firmaba un contrato de alquiler, como para hacer un ejemplo y que se entienda, se pagaba 10.000 pesos al inicio, a los 6 meses 11.500, a los 6 meses 12.000 y así sucesivamente, y quedaba establecido en el contrato lo que iba a pagar el inquilino y lo que iba a cobrar el propietario. Actualmente se hace el contrato al valor inicial, se dice que se va a pagar, por ejemplo, en el mismo caso, 10.000 pesos y que se va a ajustar al año de acuerdo al indicador que determine el Banco Central de la República Argentina. Para hacer un comparativo, para hacerlo práctico, quienes hicieron un contrato el año pasado, el 1 de febrero del 2021 al 1 de febrero del 2022, van a tener un incremento del 51,28%. Ese incremento, si lo venimos analizando desde que empezó, viene aumentando progresivamente mucho más rápido, porque arrancamos con un 40 y hoy estamos en un 51,28 y creemos que ante una inflación, como está pronosticado, un 60%, ese indicador va a seguir subiendo, no va a disminuir porque la inflación no frena. Y una vez al año. Una sola vez al año. A diferencia de lo que ocurría antes, 2 actualizaciones al año. Exactamente. Anteriormente teníamos actualizaciones, antes de que se saliera la ley, digamos, se ajustaban cada 6 meses entre un 15 y un 17%, que ya quedaba establecido y quedaba pactado en el contrato que iban a pagar. ¿Y esta incertidumbre se plantea en tus espacios, en tus consultas? Bueno, claramente la situación hoy de los inquilinos no puede calificarse de otra forma que no sea como dramática. Es una situación muy complicada. Nosotros como organización anticipamos que iba a pasar esto, dijimos claramente, participamos de hecho elaborando artículos muy valiosos que contiene la ley de alquileres, pero criticamos sobre todo, y en esto hay una coincidencia con el sector inmobiliario, la parte más intervencionista de esa ley, que era el índice. Decíamos que iba a pasar lo que está ocurriendo. Hoy la actualización interanual, digamos tomando el día de la fecha, es un 53% lo que estarían aumentando los alquileres al día de hoy. Y las renovaciones están algunas incluso por encima de un 80%, porque no solamente se trata de un índice intervencionista que fija el precio, que depende de un funcionario que va diciendo qué es lo que tiene que fijar el precio entre las partes, sino que además hubo una serie de políticas también muy cuestionadas como congelamiento de los alquileres, de hecho ahora se vuelven a pedir y eso termina repercutiendo negativamente en el sector que se busca proteger.
Cada vez que hacen este tipo de medidas, posiblemente con buenas intenciones, pero con clara incompetencia desde el punto de vista jurídico y económico, con ignorancia que tienen lamentablemente nuestros funcionarios y nuestros políticos, tienen buenas intenciones, pero lo que termina pasando es esto. Por suerte, en este mismo medio hemos repetido hasta el hartazgo que iba a pasar lo que ocurrió, es decir, iba a aumentar el alquiler por encima de todas las previsiones y por encima de lo que aumentaba cuando las partes lo fijaban. Acá el problema es de fondo, el problema es económico y tiene que ver, en el caso de los alquileres, con solucionar la cuestión de la inflación de fondo y generar políticas que permitan que haya más casas para que los inquilinos puedan acceder a un mercado donde tenga más opciones. Hoy, si uno busca en un clasificado, hay, en el caso de Córdoba, en el centro hay 32 avisos, 32 departamentos de 2 dormitorios. Eso es muy poco para la inmensa población de Córdoba. Y un promedio, ¿cuál es el precio de un departamento de 2 dormitorios? 40.000 pesos. Ahora eso pensaba, tan poca oferta y aquel que tiene la suerte de encontrar algún inmueble, me da la sensación que termina firmando cualquier cosa, porque estamos hablando de la vivienda. Entonces hay tan poco que uno no puede elegir y uno no se puede dar el gusto de plantear ninguna pero además, situación. hablamos de 40.000 pesos de precio de un departamento de 2 dormitorios, hay que sumarle expensas y demás. Y un sueldo de un empleado de comercio hoy neto son 70.000 pesos. Es decir, ¿qué le queda? Y si hablamos de los honorarios profesionales de la inmobiliaria o la comisión inmobiliaria como se le conoce, estamos hablando que con esta ley también se incrementó ese monto de ingreso, que es la mayor queja de los inquilinos. Y entonces, este empleado de comercio que gana 70.000 pesos, para entrar solo de comisión inmobiliaria tiene que pagar 60.000 pesos. Todo el sueldo solo con la comisión inmobiliaria. Ahora, ¿cómo se corrige esta falla del mercado? Porque tiene fallas desde el punto de vista inflacionario y también en esta cuestión totalmente desregulada, ¿no? Porque de 70.000 pesos se traen 40.000 tan solo en el alquiler, evidentemente ha quedado un desfasaje claro, ¿no? Nosotros consideramos, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, creemos que cualquier intervención del Estado que realice en el mercado complicó la situación. La libre oferta y demanda logra que se encuentren precios de equilibrio mucho más bajos que era lo que teníamos anterior a esto, sumado a lo que pasó, digamos, con la ley de alquileres. Salíamos de, como decía recién él, de un, Ezequiel quiero decir, salíamos de un congelamiento de alquileres donde los propietarios tenían miedo de firmar un nuevo contrato de alquiler porque no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a pasar con la ley, no sabía qué es lo que la ley iba a decir con respecto a las nuevas exigencias que pone el contrato, de que esté en condiciones, de que todo esté funcionando, de que existen, como todo, algunos inquilinos que cuidan los inmuebles y en el transcurso de los 3 años entienden el costo de lo que sale un departamento para alquilarlo y lo cuidan, y después tenemos otra gente que no cuidan el inmueble y eso genera un desgaste mayor al propietario que invierte, que hace una inversión fuerte, porque hoy sabemos los valores de los inmuebles, que hay que hacer una inversión de un monto muy considerado para tener una rentabilidad y que lamentablemente hoy la rentabilidad por este contexto en el que vivimos el país es muy baja. Bueno, ahora pensaba, desde el oficialismo dijeron que hay que corregirla, ¿no? Principalmente el tema de la actualización anual, principalmente el tema de la duración, los 3 años, y esto se trataría en marzo. Y en el mientras tanto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a quedar un gris con respecto a aquellos que ya tienen su contrato o no? Hablan de una suspensión de 180 días y yo pensaba, aquel que es propietario, que tiene tan solo una vivienda y no vive de la renta, sino que es una pequeña ayuda de ese inmueble, ¿qué va a pasar? Bueno, con ese gris. Para empezar hay que decir que todas las soluciones que se barajan, tanto de este gobierno como del gobierno anterior, y podemos remontarnos 70 años para atrás, todas son malas soluciones y malas propuestas. Casi siempre se busca la regulación en un sentido intervencionista y contrario a la protección de los intereses de ambas partes. Yo creo que existen buenas regulaciones, existen buenos artículos y buenas cláusulas, pero claramente nuestros políticos hoy están mal asesorados o simplemente son incompetentes y por donde están llevando la regulación termina siendo contrario a esos intereses. Entonces, todo eso que se está barajando a futuro, para empezar, es bastante perjudicial. Si van por esa línea, más van a aumentar los alquileres, menos casas en oferta va a haber y más problemas y más dramática va a ser la situación del inquilino que para poder ingresar a un inmueble tiene que dejar todo su ingreso entre comisión inmobiliaria y el primer pago del alquiler y no le alcanza. ¿Y qué pasa con aquellos que prefieren tener su vivienda vacía y no ponerla en el mercado? Se habla también en estas modificaciones de un castigo, un impuesto para aquel que no pone en circulación su vivienda y un reconocimiento, una exhibición impositiva tal vez para aquel que sí ahí la es ponga donde en el punto tiene que estar en los incentivos de parte del Estado
a la construcción y al alquiler de las viviendas. Si yo soy un propietario y para alquilar sé que me tengo que registrar en AFIP, de ahí me van a pasar a impuesto a las ganancias, voy a tener que pagar una serie de cuestiones adicionales, me van a poner multa, me van a congelar los precios, me van a intervenir, entonces es muy difícil que una persona prefiera alquilar. De ninguna manera se puede trabajar con el castigo sobre un mercado que ya más castigado, o sea, al propietario no le conviene alquilar la casa y el inquilino no puede pagar los alquileres. Acá solamente el Estado es quien puede ofrecer incentivos bajando impuestos y generando programas que generen nuevas viviendas para poder generar más oferta y así bajar el precio. Es la única forma. Bueno, también hay propietarios que, pensando que se va a modificar la ley, tampoco quieren poner en disposición esa vivienda porque no saben con qué se van a encontrar. Y si la ponen en disposición en el mes de enero o febrero, rubrican un contrato que tal vez queda suspendido por algunos meses. Por eso reitero ese gris. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, comparto, vuelvo de nuevo a lo que dije anteriormente, cualquier restricción o cualquier castigo o cualquier imposición que quieran hacerle, creo que complica más el mercado, evidentemente lo estamos viendo. El hecho de poner una traba a que yo ponga mi inmueble en alquiler como propietario genera que haya menos inmuebles ofrecidos y al haber menos oferta de inmuebles, los pocos inmuebles que hay suben los valores de precio porque no hay inmueble ofreciendo. Creo yo, y comparto con lo que dice Ezequiel, que si sacaran las restricciones y dejaran que el mercado trabajara libremente, tendríamos mucho más oferta. La incertidumbre de poner un inmueble como propietario para alquilar durante 3 años, donde no vamos a saber un entorno de lo que pasa mañana o pasó mañana, o que me pueden congelar el alquiler, o que me dicen, firmamos un contrato y ahora ¿qué ley ponemos? Porque evidentemente uno cuando asesora a los clientes, mira, hoy hay una sola ley, que es la ley que está vigente y es la que nos tenemos que regir. Cualquier modificación que haya puede hacer una modificación para atrás. Es muy difícil que se haga una modificación y que se retroactiva para atrás. Claro. Normalmente las nuevas leyes van a ser hacia adelante, pero complica la situación y creemos que todas estas ideas que andan dando vuelta en los legisladores y los senadores, y nosotros desde los colegios y a nivel nacional pedimos que nos escuchen para darle nuestra mirada, porque somos nosotros quienes estamos en el mercado, y así como dijimos hace 3 años atrás que no iba a ser positiva esta ley, hoy le estamos diciendo tengan en cuenta lo que dicen a la hora de tomar una determinación para no complicar más el sector inmobiliario del que está actualmente. ¿Qué pasa con la duración de esos 3 años? ¿Es beneficioso? Lo de los 3 años es algo ¿Qué es lo que ves vos en el consultorio? Bastante cuestionable en el sentido de que la parte más gravosa de los 3 años, que también lo advertimos, puesto como está y sin ningún otro tipo de regulación, termina incrementando muchísimo la base económica sobre la cual después se aplican todas las cuestiones como, por ejemplo, iniciar un proceso judicial, todas las tasas se aplican sobre 3 años, pagar la comisión inmobiliaria, pagar el impuesto de sellado. Entonces, eso incrementa mucho la base económica, lo que termina siendo perjudicial. Debería hacerse lo de los 3 años de nuevo, es discutible, pero si no es acompañado con otro tipo de regulaciones, termina siendo perjudicial, sobre todo para la parte más débil que es el inquilino. Una aclaración, porque por ahí hay muchas coincidencias con el sector inmobiliario dentro de las agrupaciones de inquilinos que abordamos el tema con razonabilidad, pero por ahí donde hay alguna diferencia tiene que ver sobre todo con un pedido que hace mucho que venimos haciendo, que es la aplicación clara de la Ley de Defensa del Consumidor a este tipo de relaciones, que se hace, pero nunca está clara y no hay una seguridad jurídica respecto de ese punto. Y ahí es donde nosotros planteamos que lo que debe corregirse es el abuso. La inmobiliaria que no hace las cosas como tiene que ser. ¿Hay mucho abuso de las inmobiliarias? Existen abusos. Creo que no es el problema de hoy no es el abuso. El abuso viene de hace tiempo. ¿Pero en qué situaciones se perciben este tipo de abusos? Bueno, por parte de las hasta hace poco, y por suerte, por ejemplo, la ley eso lo está terminando, se hacían firmar pagarés y muchas de los contratos se documentaban vía pagarés. Era muy difícil el contacto, ahora con la ley uno puede enviar un correo electrónico y ya con eso queda notificado el dueño si hay un problema. Hay una serie de situaciones que fueron incorporadas y que entendemos que van a empezar a funcionar para evitar el abuso. Pero eso al inmobiliario que hace las cosas bien no le perjudica, como a la empresa que hace las cosas bien no le tiene miedo a la ley de defensa del consumidor, le tiene miedo a la que hace las cosas mal. ¿Han corregido eso, Alejandro, este tiempo? Mira, siempre desde el colegio tenemos un tribunal de disciplina que cualquier de estos inmobiliarios que están escuchando y que tienen alguno de estos problemas que vos estás diciendo, tienen en el colegio un tribunal de disciplina en el cual presentan la documentación o lo que está incorrecto o que no respeta lo que dice la ley y se analiza en el tribunal de disciplina y se sanciona. Si correctamente no hizo lo correcto el corredor inmobiliario, se sanciona con multa o con suspensión de la matrícula. Eso el colegio está previsto para todos los corredores inmobiliarios que sean CPI y que estén inscritos en el colegio, tienen un tribunal de disciplina.
Vuelvo a repetir que obviamente que como en todas las profesiones puede haber alguna persona que no hace las cosas correctas. Tengo que aclarar también que hay muchísima gente o muchísimas inmobiliarias, hablábamos anteriormente de personas que hacen nuestra actividad y no son corredores inmobiliarios. Entonces es importante a la hora de trabajar o de contratar saber que esa inmobiliaria está legal, que sea corredor inmobiliario, que esté matriculado en nuestro colegio. Le da la tranquilidad que ante cualquier inconveniente de que esto suceda puedan ir al colegio, que es donde estamos nosotros, y hacer una denuncia por estos abusos que existen. Y hablando de abusos, ¿no? Por ejemplo, perdón, sí. En este tema hace tiempo que hemos presentado en la legislatura un proyecto, y de hecho se ha empezado a tratar, después se abandonó, no sabemos por qué, pero era pedir que esta comisión inmobiliaria, que es lo más pesado para el acceso a los inmuebles, se pague el 50% por el propietario y el 50% por el inquilino, porque como los mismos corredores dicen, ellos atienden a ambas partes, ellos atienden tanto al propietario como al inquilino. Entonces, ¿por qué solo lo paga el inquilino? En la ciudad de Buenos Aires solo lo paga el propietario y eso generó peores problemas porque ahora muchas veces se termina cobrando en negro, se hace cuestiones por debajo. Entonces creemos que lo justo sería aplicar una repartija de ese costo y eso podría ser un parche, una solución, un alivio para el inquilino para el momento del ingreso, por lo menos del inmueble, de poder que sea pagado entre ambas partes. Esperamos que la legislatura algún día avance sobre esto, que incluso generó muchas reuniones, pero todavía no ha salido esa ley. ¿Lo ves viable a eso, el tema de la comisión? Bueno, el tema de la comisión en algún momento se planteó, se analizó. Nosotros nos regimos por lo que dice nuestra ley, que es la ley 9445, donde dice que está a cargo, en la provincia de Córdoba, está a cargo del inquilino. Se puede charlar, se puede ver la forma de documentar este planteo que se hizo, porque hemos tenido reuniones. Hay que ver cómo se instrumenta porque hay que modificar una ley que está vigente para poder incorporar o poder avanzar con esta propuesta que hicieron. Propuestas hay un montón, hay que ver que sean viables dentro de lo que permite la ley, digamos, y que se pueda avanzar para que sea correctamente y para que no haya ningún inconveniente, porque no es lo mismo, digamos, cuando vos tenés una ley que te dice que está a cargo del inquilino, no podés simplemente cambiar lo que dice la ley, tiene que haber otra ley nueva donde cambie esto y plantee, digamos, el hecho de compartir los honorarios. Ahora hay un punto, ¿no? La carga impositiva, tanto rentas como municipalidad, recae al propietario y antes era el inquilino. ¿Hay algunos puntos que han sido favorables? Sin duda. En ese aspecto también. Eso es una mentira. Eso se informan las cosas por ahí que ¿Por qué son es una cuestiones... mentira? Porque en realidad el impuesto, tanto de rentas como de municipalidad, todos los propietarios lo terminan subiendo al precio. Con lo cual el inquilino sigue pagando eso, no lo paga. Lo único que hace que ahora rentas y municipalidad no lo pague el inquilino, sino que lo pague a través del incremento de precio, es que nuevamente se le incrementa la base del contrato. Yo el alquiler antes pagaba 9 y por otro lado la municipalidad, ahora pago 10, incluyendo la municipalidad, y sobre esos 10 encima tengo que tributar impuestos. Claro, se dibuja entonces. Comisión inmobiliaria. No solamente que se dibuja, sino que es peor, termina incrementando la base y generando más pagos para el inquilino. Bueno, hablamos de la base. ¿Qué pasa con el techo, no? Porque retomando el tema de la poca oferta que hay, ante este contexto de gris entre la normativa vigente que se va a modificar y demás, me da la sensación que aquel que tiene una propiedad pide lo que quiere y no hay un tope a ese pedido. No, en realidad... Con lo que implica que tal vez no lo alquile. Claro, en realidad... Pero no hay punto de referencia tampoco. En realidad, por eso vuelvo a repetir, esto es oferta y demanda, digamos. Si un propietario, él hacía el caso particular de un departamento de 2 dormitorios en Nueva Córdoba de 40.000 pesos. Si hay un departamento que pide 50.000 y el del lado pide 40.000, se va a alquilar de 40.000 y no el de 50.000, o hasta que en algún momento alguna de las personas que venga valide el precio porque tenga amenities, porque tenga, digamos, hoy es muy difícil decir hoy un departamento de 2 dormitorios se alquila en 40.000 porque hay muchas variables, digamos, una cosa es Nueva Córdoba, otra cosa es Centro, otra cosa es Alberdi, otra San Vicente, digamos, me imagino que él trajo un valor como para tener un valor de referencia, van variando después.